Ajá. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros estamos participando de carne y sangre, ¿cierto? Entonces, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesús de Nazaret, perdón. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ojo aquí, destruir. Entonces, aquí estamos haciendo la aclaratoria de que Dios fue manifestado en carne, que Él participó de lo mismo con nosotros, sintió la aflicción, sintió tribulación, sintió angustia, todas estas cosas las sintió, las padeció, pero venció y quitó el pecado y destruyó ¿a quién? Como dice aquí, destruyó al diablo. Al diablo. Entonces no tuvo nada que hacer con él, amén, lo dejó frito. Entonces, ahora la segunda fase dice justificado en el Espíritu. Segundo, justificado en el Espíritu. Justificar significa dar testimonio, justificación, y justificación, testimonio, comprobación, defensa, prueba, argumento, motivo, razón, demostración. Libro histórico de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. ¿Por qué decimos que es libro histórico? Porque narra la vida de quién? De Jesús de Nazaret también. Libro histórico de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién vino? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Dios, o sea, está hablando que Dios estaba en el cuerpo. Exacto, entonces vino a Nazaret donde se había criado. Se manifestó Dios entre el pueblo. Estaba Dios manifestado en carne, ¿verdad? Porque estamos hablando ¿de qué está hablando? Del Sí. misterio Misterio de la piedad. O sea que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Verdad? Entonces ese es el misterio que se está aclarando. Entonces, de la misma manera hoy el Señor se está manifestando aquí. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es el pastor aquí? Jesucristo. Entonces, como es la palabra, es el verbo, es el ya, él es el que está dando la conferencia, o sea, la palabra. Entonces no se puede poner otra mirada, o sea, no al hombre, sino a la palabra que sale de la boca, porque es el Espíritu Santo de Dios el que habla. Por eso es importante entender que, por lo menos en hebreo, cuando hablabas ahorita, Dios, o sea, ¿quién es? Dios. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, o sea, ¿quién es? Dios, participó de lo mismo. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Para que comprendamos que Jesús de Nazaret es uno, pero después vino el otro, el que resucitó de los muertos, con una finalidad, de llevar frutos a Dios. Así es, entonces, el libro histórico de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí mismo lo está aclarando. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, lo recibo. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Lo dio quién? Lo dio al ministro. Y enrolló el libro y lo dio al ministro. Bien. Amén. No dice pastor. Exacto. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces estaban fijos en el Hijo de Dios, amén. El que tenía el Espíritu Santo de Dios. Aquí tenía solamente 12 años. Entonces, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia
que salían de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, ahora nosotros nos preguntamos, ¿era ese el hijo de José? Bueno, terrenalmente sí, pero no, era el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba hablando en gracia, en el Espíritu. Entonces se manifestó ahí, o sea, Dios en ese momento comenzó su ministerio. Comenzó a hablar de estos grandes misterios, amén. A revelarlo. Libro histórico de Juan, capítulo 1, versículo 34. Dice: y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, este es Juan el Bautista dando testimonio de que él era el Hijo de Dios. O sea, ya se le ve, ya después que no lo conocía, se le quitó la mirada de que no, que este es una persona cualquiera. No, ahora este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por los hechos, que los hechos lo demostraron. Amén. Entonces, Romanos 4, capítulo 21 y 25. Romanos capítulo 4, versículos 21 y 25. Dice así: Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesucristo aquí padeció todas estas cosas. Dios mismo se hizo carne para padecer todas estas cosas y justificarnos a nosotros, para quitar el pecado de en medio, y ya nosotros no tenemos que hacer, ya nosotros no tenemos que cumplir con todas esas leyes, esos mandamientos, sino que nosotros, por medio de la gracia, por medio del mandamiento que colocó, que estableció el Señor Jesucristo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En ese mandamiento se cumplen los 10 mandamientos que estableció Moisés, Dios por medio de Moisés. Romanos capítulo 5, versículos 16 y el 18. Romanos capítulo 5, versículos 16 y 18. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. ¿Cuál es ese? Aquel uno que pecó fue Adán, el primer Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Así como por la transgresión de uno vino la condenación, por la transgresión de Adán, que desobedeció a Dios, vino las transgresiones. De uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, Jesucristo Dios, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén, lo recibo. Tenemos que creer esto para entender que ya nosotros no somos del viejo pacto, sino que ahora entramos en el nuevo. Amén. Que ya Dios, como no nos ven los pecados, que nos perdonó todos los pecados, nosotros no podemos condenar a nadie que es pecador. ¿Por qué? Porque ya Dios ya Dios lo perdonó, ya Dios lo borró de su mente. Nosotros de la misma manera, nosotros tenemos que no juzgar a nadie, sino que seguir adelante, seguir en el Espíritu, actuar en Espíritu. Esta es la justificación en el Espíritu. Que nosotros, así como Jesucristo, que Jesucristo nos justificó a nosotros. Justificado en el Espíritu. Y ahora viene visto de los ángeles. Dios fue visto de los ángeles cuando estaba ¿en dónde? En Jesús de Nazaret. Libro histórico de Mateo, capítulo 4, versículo 11. Dice: el diablo, ¿quién es el diablo? Adán. El adversario entonces le dejó, y aquí venían ángeles y le servían.
Bueno, acordémonos que Jesucristo tuvo una lucha con su carne, amén. Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer. Uno dura un día sin comer y ya está airado ya. Entonces él soportó todas estas cosas y entonces como soportó, como triunfó, y aquí venían ángeles y le servían. ¿Qué le servían? Le servían en todo lo que él necesitaba. Fue visto de los ángeles. En el libro histórico de Marcos, capítulo 1, versículo 13, dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado. ¿Y eran tentados por quién? Por su carne, por el adversario. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. No le pasó nada, absolutamente nada, porque los ángeles sabían que Dios lo había mandado a ellos para protegerlo, para proteger su vida. O sea, él era el mismo Dios. Amén. Ya no tenían que, ya era un mandato. Era Salmo 91 del 10 al 12. Dios envía a sus ángeles que te cuiden, te protegen y te libren de todo mal. Amén. Salmo 91 del 1 al 12. Del 10 al 12. Del 10 al 12. El libro histórico de Juan, capítulo 20, versículo 12. Dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces, estos eran los ángeles que estaban custodiando el cuerpo de Jesús. Estaban ahí. Esto lo vio María Magdalena, también vio ángeles. Todos ellos testificaron de haber visto ángeles en donde fue puesto el cuerpo de Jesús, el cuerpo donde Dios estaba depositado. Amén. Entonces, en Hebreos también habla acerca de los ángeles. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 6. Abba Padre.